sí. A ver. Ahora sí, ahora sí. Bueno, ahí estaba hablando y nadie me escuchaba, claro, si no tenía puesto el micrófono. No, Lisa, no tenía puesto el micrófono. En un lapsus me pareció que me lo había puesto, pero no, ahora sí me lo puse. Bueno, ahora sí, ahora vamos a arrancar que se nos escuche. Bueno, estábamos con las prácticas. Habíamos comenzado con lo de las prácticas y bueno, habíamos llegado hasta la autosugestión y hoy nos tocaba ver la parte de la concentración. Como yo les expliqué que era largo, concentración y meditación, a ver qué eran estas técnicas, lo dejé para otro encuentro porque si no ya era demasiado. Yo hice un videíto, ¿sí? Con unas partecitas para mostrarles, porque si no es como que a veces solo escuchando no nos queda tanto como viendo y escuchando. Y entonces vamos a ver unas imágenes. Ahora yo voy a poner el video, ¿sí? Y van a ver que en esta primera imagen está esta palabra, concentración. Y dice, ¿qué significa concentración? Ahí está la pregunta. Y dice, significa aplicar la atención, la mirada mental a algo y mantenerla ahí. La atención es el acto que yo hago en un instante dado para mirar algo mentalmente. La concentración es el mismo acto de mirar algo pero manteniéndolo. Cuando la atención es sostenida, eso es concentración. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos visto esto? De que la concentración, que la atención sostenida, ¿no? Era este mirar sin juzgar, ¿no? Los objetos, la vida. Y bueno, y Antonio Blay a esto le llama concentración, pero resulta que esta concentración se puede realizar sobre diferentes objetos. Y hoy vamos a ver sobre qué objetos se puede realizar la concentración. Y vamos a ir detallando un poquito. Ahora voy a poner otra vez el video. Sobre qué tipos de objetos. Y los que nombra él son sobre una postura corporal, sobre un chakra, sobre una cualidad propia, sobre una cualidad divina, en la investigación del yo y en el silencio. Esos son los 5 puntos que él enumera. Y ahora vamos a ir viendo un poquito cómo es que se hace sobre cada uno de ellos, ¿no? Así que ahora voy a poner, adelantar la siguiente imagen, para así ya la tengo lista, porque si no, después tardo en buscarla. Él dice que sobre la postura corporal. Bien. Y acá él le da mucha importancia, ¿no? A esto de aprender. A ver qué dice Lisa, que lo hace pero lleva tiempo con imbalances y mareos. Me está impidiendo la concentración a pesar de que lo practico. Bueno, ahora vamos a ver lo que dice Blay al respecto. Porque él también hace alusión a cuando tenemos problemas físicos, tenemos problemas de salud, qué otras alternativas tenemos. Así que es interesante el trabajo que hace él. Yo no sé si ustedes conocen la biografía de Antonio Blay, pero él era una persona, ¿no? Que él dice que tenía muchos problemas de salud física, ¿no? Y bueno, por eso les digo, ahora van a ver cómo lo plantea él. Él dice que yo tengo que aprender a darme cuenta de que todo yo estoy sentado.
¿sí? Fíjense en que nosotros, por ejemplo, cuando estamos sentados en una silla, por lo general no le prestamos atención, ¿no?, a todo el eje corporal, a que todo yo estoy sentado. Y él hace mucho hincapié en esto. Dice, esto parece que todo el mundo ya lo sabe. Parece que todo el mundo ya lo ve. Parece que no hay nada que descubrir. Pero resulta que sí. Si uno se toma la molestia de hacerlo un día y otro día, entonces descubre la diferencia que hay entre un instante de atención y lo que es concentración. En un acto de atención yo puedo darme cuenta de que ahora estoy sentado. No pensarlo, sino sentirme sentado. Darme cuenta porque siento las sensaciones de mi cuerpo, porque el esquema corporal que tengo en mi mente me está dando un mensaje de las sensaciones que se manifiestan. Por lo tanto, me estoy sintiendo sentado. Cuando estoy sentado, todo yo me doy cuenta de que estoy sentado. ¿Sí? El mismo cuerpo, la gravedad, ¿no?, la situación de gravedad, me hace sentirme que yo estoy sentado. Pero si yo me mantengo simplemente en este gesto de seguir mirando que yo estoy sentado, de seguir sintiéndome sentado, y a la vez puedo eliminar las distracciones, descubriré que yo sigo sintiéndome sentado, pero me doy cuenta de una manera nueva de que estoy sentado, y que lo que varía en mí es mi modo de darme cuenta. Que mi mente empieza a sentir un modo nuevo de sentirme a mí mismo sentado. Empieza a adquirir una conciencia de globalidad, una conciencia de unidad, de bloque, una conciencia masiva. Y esa conciencia masiva de unidad, a medida que se va practicando, se va ahondando, y es que en realidad no es que yo me dé más cuenta de que estoy sentado, sino que es que yo soy más yo quien me estoy dando cuenta de que estoy sentado. Él a esto le llama la conciencia de sujeto, del yo, la que aumenta respecto al hecho de estar sentado. Es mi capacidad de conciencia la que aumenta, y la capacidad de conciencia es la capacidad de ser yo mismo. Antonio Blay trabaja mucho sobre este concepto de el sujeto. Es el quién es el que está sentado. Todo yo. No que es un cuerpo. No, es todo yo. Con toda mi atención. Todo entero estoy sentado. Esa es la idea de ser yo mismo, que es el sujeto. Es por eso que este simple hecho de estar sentado es suficiente para producir una transformación, literalmente, como suena, y no nos está hablando, dice, de nada utópico, porque, por ejemplo, en el Zen, el Zazen, ¿no?, es conocida esa práctica del Zazen, es la inmovilidad, ¿no?, estando sentado y dándose cuenta de que uno está sentado. Es una práctica que viene de ahí, ¿no? Provoca unos cambios importantes, disminuye la tensión que uno tiene durante la vida diaria y por lo tanto desaparecen todos los síntomas que eran efecto de esta tensión. Síntomas fisiológicos, emotivos, mentales. La persona va adquiriendo una maduración, una serenidad, un estado mucho más centrado y estable. Sí. Con eso solo, con el hecho, dice él, de estar sentado, solamente sentado y tomar conciencia del sujeto y me siento yo mismo estando sentado, no fuera suficiente, él dice que podemos acompañar esta concentración en el cuerpo con la respiración, ¿sí? Me tengo que sentar en una postura cómoda, ¿no? Tratando, ¿no?, de que esté todo vertical, pero no rígido, porque a veces pasa, ¿no?, que cuando queremos meditar sucede que nos ponemos tensos. No, esto es
estar sentado derecho pero sin tensión, que no sienta tensión en mis músculos ni nada. Por lo general él recomienda que no nos apoyemos en el respaldo de la silla, ¿sí? Sino que tratemos de estar así, con la espalda derecha lo más posible, pero sin que no notemos tensión. Él aconseja que se respire con el vientre, que se haga la respiración abdominal, y dejando que esta respiración abdominal funcione libremente, no una cosa controlada, ¿no? ¿Vieron esos tipos de respiración en las cuales yo estoy contando las inspiraciones y las expiraciones? No, es una cosa libre, ¿sí? Sin tensión. Dice que cuando nos cuesta solamente practicar la concentración por el simple hecho de estar sentados, respirando nos ayudamos a estar un poco más atentos, porque ya voy a estar atento a que también estoy respirando, ¿no? Estoy atento a esa respiración al mismo tiempo. Bien, esa sería sobre el cuerpo. Ahora vamos a ver sobre el chakra. Todos conocemos que los chakras son unos puntos focales, ¿no?, que tenemos a lo largo del cuerpo, ¿no? Una energía, donde está puntos de energía. Y él dice que los más importantes para la meditación son los que se encuentran en el pecho, el cual corresponde a la meditación afectiva. Y el que se encuentra en la frente, que es donde uno suele pensar y reflexionar. Y luego la parte superior de la cabeza, donde residen o funcionan otros tipos de energía conciencia, ¿no?, que sabemos que es el de la coronilla, ¿no? Esos serían los 3 chakras más importantes, que él le da más importancia. Por eso con el ejercicio de centramiento él trabaja con estos chakras. Bien, la del pecho será una conciencia de amor, la de la frente me conecta con la inteligencia, ¿vieron?, con los focos que él habla, y la de la cabeza sería con Dios, con la realidad absoluta, o como llaman los hindúes, el Parabrahman. El hecho de que uno puede concentrarse en uno de estos puntos produce unos resultados definidos. También lo voy a practicar sentado. Él casi todas las prácticas meditativas las aconseja sentado. Y cuando, bueno, acompaño con la respiración, puedo estar centrándome en algunos de estos 3 chakras, o en estos 3 chakras a la vez. Por lo general, él lo utiliza mucho, les vuelvo a repetir, en el centramiento, ¿no? No sé si vos, Lisa, hiciste el ejercicio de centramiento con nosotros, pero bueno, nosotros lo hicimos. Y él toca estos 3 puntos. Otro tipo de concentración que él aconseja es sobre una cualidad propia. Uno se puede concentrar sobre una actividad una cualidad a la que aspira. Por ejemplo, dicen, puede ser que esté muy interesado en adquirir serenidad, o aprender a centrarme. Entonces quiero poner toda la atención en ver qué es esa cualidad. La serenidad. Se trata, dice, de que la persona trate de sentirse serena, o trate de recordar alguna ocasión en la que se haya sentido serena, y entonces ver cómo se encontraba, cómo estaba, cómo era esta experiencia de serenidad. Y trate de mirar simplemente esto, manteniendo la atención sostenida en esta vivencia, en evocar esta cualidad, evocar la cualidad de serenidad en mí. No solo en la idea, o sea, algo mental de lo que es la serenidad, sino la sensación experimentada cuando uno se está viviendo en serenidad. Ese es otro tipo de práctica.
Otro punto, otro objeto de concentración sería sobre una cualidad divina. Puede ser un ejemplo de cualidad divina, por ejemplo, la sabiduría. Entonces hemos de preguntarnos, ¿qué quiere decir sabiduría divina? Pero en esto uno no debe referirse a lo que ha leído en los libros o lo que le han dicho, sino que se tiene que centrar en comprender directamente en lo que uno intuye por uno mismo, que es la sabiduría divina. Encontrar, como dijimos la otra vez, nuestras propias respuestas, no algo que me lo dice otro o que yo lo encontré en un libro. Sabiduría significa saber, pero en este caso significa saber todo del todo, todo acerca del todo. Conocer totalmente la cosa. Dios es sabiduría porque Dios es el que está haciendo que la cosa sea, es la base de todas las cosas. Por lo tanto, sabiduría es este estar en todo, ese conocerlo todo del todo. O sea que conviene, si quiero trabajar sobre la cualidad divina de la sabiduría, ahondar en qué quiere decir saber todo del todo, ¿no? Preguntármelo. También puedo centrarme, dice él, en lo que significa Dios es amor, centrarme en lo que entiendo por Dios o en lo que quiero decir cuando digo Dios, sin grandes razonamientos, simplemente con la intuición directa que tengo yo de esto. Nada que tenga que ver con el pensar, con el razonar, sino ¿qué siento yo cuando digo Dios? ¿Qué es para mí sabiduría divina? Saber intuir. Él trabaja mucho con la intuición. Otro punto importante es la investigación del yo, que esto ya sabemos que esta técnica, ¿no?, fue enseñada por Ramana Maharshi. Y bueno, fíjense que él, en lugar de trabajar con la pregunta ¿quién soy yo?, trabaja con la pregunta, ahora se las voy a nombrar, pero más que quién, qué. Y dice, concentrarse en la pregunta ¿qué soy yo? Yo que soy quien vivo todas mis experiencias. Yo que soy el protagonista de toda mi vida. Ese yo que lucha, que sufre, que se alegra, que está siempre presente en toda circunstancia, que es el eje de todo mi proceso existencial. Y sin embargo no sé nada de él. Ese yo, ¿qué es? ¿Qué quiero decir cuando digo yo? Porque yo es un nombre o un pronombre, pero ¿qué hay detrás de ese nombre o pronombre? ¿Cuál es la cosa nombrada? ¿Cuál es la realidad que se oculta detrás de la palabra yo? Y no vale señalarse uno mismo y decir, pues yo. Hola Laura. Ahí estamos. Acá ese ruido que sienten de fondo es porque se encendió el compresor, Justo, porque veo en el automático es así, funciona cuando quiero. Justo ahora se le antojó. Pero yo supongo que se escucha porque como estoy con el micrófono acá, supongo que la voz debe escucharse. Entonces, si yo solamente pienso en ese yo, como ese yo, este personaje, él dice que eso no sirve para nada. Dice, yo he de ser algo y he de ser algo tan importante que sea mucho más importante que todas las demás cosas. Porque en mi vida todas las demás cosas pasan, pero yo permanezco. Por lo tanto, eso significa que este yo, ahí paró, tiene para mí una realidad mucho mayor que todo lo demás. Y no obstante, no sé nada de él.
Ajá, bien, sí, esa sería nuestra esencia. Bien, como dice Lisa, esa es nuestra esencia, yo soy el yo. Pero ahí hay que tener cuidado porque a veces nosotros, si los nombramos a un nivel intelectual, esto es lo que está explicando Blay acá, ¿no? Nos quedamos como ese yo que está muy identificado todavía con quien creo ser, ¿no? Con mi persona. Y este trabajo de investigación del yo es descubrir esa existencia que está más allá, ese saber que existo, ¿no? A pesar de mi imagen, de este cuerpo, de mi imagen, que yo soy. Entonces dice, al decir yo, no nos referimos a que yo soy fulanito de tal, que mido tanto y que tengo el cabello rubio o moreno, etc. No. Al decir yo no se refiere a su forma física, ni a sus emociones, ni a sus sentimientos, ya que estas emociones y sentimientos están cambiando constantemente, ¿no? Es como, para poder descubrir el yo, ¿no? A mí se me ocurría, ¿no? Como Blay lo trabaja tanto con el centro, ¿no? Como, ¿vieron esos círculos así, concéntricos, ¿no? Muchos círculos, y en el centro, un círculo, ¿no? Que es el centro justamente, ese es quien soy yo. Y todo lo que rodea, todas las ideas, las emociones, los conceptos, todo lo que, ese bagaje, esa mochila, ¿no? Alrededor de mí, es todo cambiante. O sea, todo lo que es cambiante, ¿no? No sería yo. Para entender lo que yo soy es lo que no cambia en mí, lo que permanece. Y eso es algo que tenemos que descubrir. Porque por lo general siempre, si hacemos este trabajo y la mente interrumpe, siempre nos va a dar una respuesta que tenga que ver con alguna cualidad nuestra, ¿no? De nuestra persona. Y eso es lo que cuesta, ¿no? Cuando uno dice yo, lo dice como el sujeto que piensa, el que tiene las ideas, el que tiene el cuerpo, el que tiene los sentimientos. Y no es ni las ideas, ni el cuerpo, ni los sentimientos. Yo es algo que está más allá de las cosas, pero no sabemos lo que es. Por lo tanto, si no sabemos lo que es el yo, ¿cómo vamos a saber nada de veras? O sea, acá nos da a entender, ¿no? Lo que dice Elisa, todo lo que sale de la fuente es el yo soy. No, yo diría que no. La fuente es el yo soy. Lo otro sería lo que se manifiesta, pero el yo, a este que estamos investigando, es justamente algo que es la existencia misma. Es la conciencia misma, sería lo que somos en esencia. No nada que ver con la identificación. Por eso es tan difícil hacer un trabajo interior, porque el personaje, o sea, el ego nuestro, se mete incansablemente. Es así. Nos tenemos que tomar a risa esto, porque si no el ego se va a aprovechar de nosotros, pero es que al principio, sabiendo que somos, porque ya somos, y no podemos dejar de ser lo que somos, en esencia, nosotros no nos percibimos como lo que no somos, o sea, nuestra identificación, nuestra identidad está confundida. Claro, ese es el tema. Por eso los trabajos interiores a veces son tan, ¿cómo se llama esto? Como cansinos, ¿no? Como que nos terminan cansando, porque, hola Marcela, porque el ego, como se mete tantas veces a interrumpir,
que obviamente es la mente, ¿no? Que hace de las suyas, y llega un momento que dejamos todo, decimos, bueno, basta, ¿no? Eso es lo que nos pasa a todos. Entonces, dice él, ¿no? Si yo, que soy lo que tengo más cerca de mí, no me conozco, ¿cómo voy a pretender conocer qué es Dios? ¿O qué es la verdad? ¿O qué es la vida? ¿O qué es la muerte? Si yo quiero saber qué es la vida, antes he de descubrir qué es ese yo. Porque ese yo justamente es la vida que soy, ¿no? La vida que somos. Y fíjense en que la mente, nos damos cuenta, es fácil darse cuenta cuando la mente interrumpe, porque es cuando yo quiero explicar. Quiero explicarme. ¿Ven? Me viene la explicación, quiero definir, ahí ya está la mente, explicativa, haciendo de la suya. Entonces, ¿cómo se hace el trabajo? Simplemente observando. Cuando yo digo yo con todo mi ser, ¿qué siento? Fíjense, otra vez volvemos a esto del sentir. Él le da mucha importancia a esto, ¿no? Porque cuando estamos en el sentir es como que salimos de la cabeza, que ese es el problema. Estoy más en mi centro, ¿no? No qué cosas me recuerda, ni tampoco a qué cosas lo asocio, sino qué siento como resonancia directa al decir yo, qué resuena en mí. Él aconseja, ¿no?, que pongamos la mano en nuestro pecho, porque ahí está el chakra del corazón, y que notemos como que ahí, cuando digo yo, ¿no? Si ustedes lo hacen en este momento, yo, como que resuena algo, ¿no? Ese yo es el que verdaderamente soy. Es una sensación, ¿no? Generalmente en el pecho. Si uno lo ensaya esto estando quieto, aunque, digamos, no esté dormido, ¿no? Uno interiormente va a sentir como que realmente está todo despierto, dice él, ¿no? Dice yo, y este yo es un yo vivo, ¿no? Es como una resonancia, él le vuelve a llamar resonancia. Entonces, en concentración, practicar a sentir este yo, esta resonancia en nuestro pecho, ¿no? Eso es como para ir dándome cuenta que ese yo está más cerca de mí de lo que yo creo y que nosotros no le prestamos atención, ¿no? Y volver a repetir, ¿qué soy yo? Tratando de penetrar, ¿no? De centrarme en la atención sostenida, en esta noción de yo. Mirar y seguir mirando. Es un mirar que ya sabemos que no se refiere a los ojos, ¿no? Es un mirar dentro. El otro punto sobre el que él trabaja es el silencio. Y acá él aclara bien lo que es el silencio. Hola Alex, aclara bien lo que es el silencio, porque para nosotros silencio lo confundimos con que haya silencio externo, que no haya ruidos. Y él dice que para practicar el silencio hay que prestar atención a la noción de silencio. Centrarse en el silencio significa que yo, estando totalmente consciente y lúcido, aprendo a ser consciente del silencio dentro de mí, el silencio que mora en mi interior. Podemos decir, siento el silencio dentro de mí, en ese trabajo de concentración, si elijo enfocarme en el silencio, porque podemos elegir enfocarnos en los otros aspectos que ya dijimos, pero supongamos que quiero trabajar en el silencio, cierro los ojos, ¿no? Y siento el silencio dentro de mí y ver qué resuena ahí, ¿no? Estando consciente, lúcido. Aunque fuera, dice él, no
puede hacer que no haya un silencio externo, no importa. Ver cómo puedo alcanzar ese sentir, el silencio dentro de mí. Y hay que prestar atención, ¿no? Porque en ese silencio interior, ese mirar, dice, en el silencio, estar bien centrados, dice que eso trae muchos efectos, ¿no? Bien, abandono la culpa, bien, dice. Esto de, ¿no? Él dice que si nosotros nos concentráramos y hiciéramos esta práctica, ¿no? Esto después trae un efecto posterior. Vamos a tomar conciencia de muchas otras cosas que no pudimos ver, ¿no? Él dice que tiene un efecto extraordinario para ahondar, para ir cada vez más profundo, para aclarar la mente, ¿no? Para que nuestros sentimientos, nuestra vida afectiva se ordene, se consolide. Es un medio para también poder comunicarme con otros, ¿no? De otra manera. Aprendiendo a estar en silencio, desarrollamos unas capacidades de sensibilidad, nos tornamos más sensibles, ¿no? Me descubro a mí mismo porque me sensibilizo interiormente y me puedo poner en contacto con la realidad más profunda, tanto mía como de los demás. Y también ahí podemos ponernos en contacto con Dios, ¿no? En el silencio. A ver si dice algo más. Bien, y obviamente esto es una apertura a la comprensión, porque si se aclara la mente, ¿no? Se tranquiliza todo, se ordenan los pensamientos, es como que nuestra capacidad aumenta. Eso sería todo en cuanto a la parte de la concentración. Después él habla de la meditación, y ahora es importante que le prestemos atención porque nosotros como que mucho no sabemos lo que es meditar. Ay, acá está haciendo calor. Bien. Hay dos tipos de meditación. Yo no me acuerdo, a ver, me voy a fijar acá. Ustedes se van a reír porque yo lo hice hoy a la mañana esto, pero ya me olvidé lo que hice. Yo no me acuerdo si yo le puse o no hice un cuadrito de eso. No hice cuadrito de eso. Qué pena, porque bueno, hubiese estado bueno, pero no hice cuadrito. Vamos a tener que hacerlo. Hice otros cuadritos, pero ese cuadrito no lo hice. Bien, él habla de dos tipos de meditación. La discursiva y la meditación contemplativa. Una es meditación discursiva y la otra meditación contemplativa. La discursiva es la que, manteniéndonos centrados sobre algo, dejamos que todas las ideas, todos los datos, todas las asociaciones que tenemos acerca de ese algo, afluyan hacia el eje de la meditación. Y da un ejemplo, ¿sí? Porque esto, si no, no lo entenderíamos. Supongamos que yo quiero pensar en un árbol. Entonces la meditación discursiva consiste en que yo esté contemplando el árbol mentalmente, ¿sí? O sea, me siento, cierro mis ojos, es importante que esté tranquilo previamente, e imagine en mi mente un árbol. En este caso estamos haciendo el ejemplo con el árbol, ¿no? Sin dejar en ningún momento de contemplar la imagen del árbol, porque vieron que la mente, si no, me va a traer otras imágenes y me va a desaparecer la imagen del árbol y va a venir otra cosa. Tratar de sostener la imagen del árbol en mi mente, ¿no? Pero al mismo tiempo que permita a mi mente que me traiga toda la información que tiene, todos los datos que se relacionan con el árbol, van a ir viniendo, por ejemplo, ¿no? Ideas que se asocien con el árbol. Él dice madera, resina, hojas,
frutas, etcétera, 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 ¿no? Lo fundamental es que yo no deje en ningún momento de contemplar el árbol. O sea, que la idea que me venga no se convierta en un nuevo sujeto, sino que el sujeto central siga siendo siempre el árbol alrededor del cual aparecen las demás ideas. Yo no sé si esto, sí, no es como una meditación guiada, Lisa, es más como, porque guiada sería como que escucháramos, o sea, pusiéramos un audio y que alguien nos guiara o estuviéramos en grupo y alguien dirigiera la cosa, ¿no? Esta es más como que hay que concentrarse, o sea, es una meditación, pero en un objeto. Por eso es discursiva, porque yo voy a hacer como un discurso alrededor del objeto. O sea, por ejemplo, en este caso, bueno, él da el ejemplo del árbol, ¿no? Usted puede meditar sobre, no sé, un ave, lo que ustedes quieran. Él da el ejemplo del árbol. Pero yo lo que tengo que hacer es mantener en mi mente la imagen del árbol. Yo no sé si yo no lo hice, ¿eh? Vamos a ver, cuando lo intentemos hacer, si puedo mantener, sin que esa imagen se diluya, o sea, que seguir manteniendo la imagen mental del árbol y alrededor todas las ideas que me vienen acerca de ese objeto, en este caso el árbol, ¿no? Él dice, ahora vamos a ver por qué lo explica así, porque para mí esto también es nuevo como para ustedes, ¿eh? No van a creer que yo lo sé esto. Yo lo estudio acá junto. Al venir, dice, las ideas que se relacionan con este objeto, en este caso el árbol, ¿no? Se produce un efecto curioso, pues nosotros tenemos mucha información en nuestra mente, ¿no? De distinta procedencia, y tenemos una gran cantidad de datos dispersos sobre la cosa. Así, en el caso del árbol, existen los árboles diferentes que hemos estudiado en los libros, ¿no? Que está el pino, que el arce, que el ombú, que no sé qué, ¿no? Entonces tenemos mucha información sobre una cosa y toda esta información se encuentra en nuestra mente acerca de los árboles, ¿no? Pero cuando yo me obligo a que todas las cosas que se refieran al árbol vayan viniendo, entonces la noción de árbol se va enriqueciendo de una manera que cuando yo digo árbol, este árbol tiene para mí una vida, una riqueza de contenido, que es como si estuviera mirando el árbol desde diferentes dimensiones a la vez. Aunque esto no se consigue, dice, en una sesión sola, se logra si yo lo practico diariamente. Bueno, vamos a hacer el intento. Entonces, dice él que yo ahora tengo una visión plana, representativa, visual del árbol. ¿Por qué? Porque el árbol que yo imagino no está conectado con todas las nociones que yo tengo, con todos los conocimientos, experiencias que yo tengo dispersas en mi psiqui, ¿no? En el momento en que yo, como producto de este trabajo, de este ejercicio, voy conectando cada noción que tengo acerca del árbol con la visión mental del árbol, este árbol se va vitalizando, se va enriqueciendo y al final del ejercicio, para mí la palabra árbol será una realidad tan viva, tan real, tan en relieve, que no se parecerá en nada al árbol que yo conocía al principio. Esto es como lo que hablábamos el otro día de penetrar, o sea, la atención está sostenida que penetra en el objeto. O sea, nosotros cuando observamos así en la vida diaria, vemos un árbol y bueno, ya tenemos la idea del árbol y bueno, eso es un árbol y no prestamos atención. Acá me tengo que concentrar. Estoy haciendo una meditación que él le llama discursiva, en donde imagino mentalmente el árbol y me aparecen todas las ideas acerca del árbol. Y sigo manteniendo mi atención en el árbol. No permito que ningún pensamiento, ¿no? Que en ese momento se me aparece otra idea, que no sé, X, no sé, los edificios de Nueva York, qué sé yo, otra cosa. No, solo el árbol.
y tengo que mantener la concentración ahí. O sea, es un ejercicio, para mí debe ser difícil porque bueno, hay personas que no les cuesta mucho visualizar, pero hay otras que sí. Pero esto es un ejercicio bueno porque nos permite trabajar esta atención, esta concentración, ¿no? Entonces, esto lo que va a generar, ¿no? Que nos va a conectar con el mundo, ¿no? De una manera más atenta. Ya no que veo un árbol o veo una rosa o qué sé yo, sino que como no saber nada acerca del objeto, tener que mirar para que las ideas afloren, ¿no? Es un ejercicio, parece tonto, pero hay que practicarlo, a ver qué pasa. Bien, vamos a la contemplativa. La meditación contemplativa es parecida a la que explicamos antes, dice, pero prolongada, ¿no? Ese foco estable se convierte en una contemplación. Por ejemplo, estoy mirando algo y a fuerza de mirarlo, cuando soy capaz de mantener esta mirada más tiempo en la simple concentración, se produce un estado de penetración y en el momento en que yo penetro en el objeto sobre el que medito, dentro del contenido real de lo que medito, eso es concentración y contemplación. Es la meditación contemplativa la que resulta ser un estado completamente nuevo comparado con el de la contemplación, con la concentración que vimos antes, ¿no? Ya ahí interviene más el afecto, ¿no? La parte afectiva. Esto es como, por ejemplo, que nosotros lo hemos hecho, por ejemplo, cuando hemos ido a una iglesia o a cualquier lugar y hemos contemplado una imagen que nos representa algo, ¿no? Para nosotros, y nos hemos quedado como ese estado de éxtasis, ¿no? De contemplación, ¿no? Como el que tienen los místicos. Vieron que los místicos están en ese estado contemplativo y no apartan su mente de eso que están contemplando. Esto es el Blay que sirve para estar dentro de la cosa, ¿no? Y ese estar dentro es algo tan efectivo, tan real, que yo es como que me uno, me fundo con lo que estoy mirando. El hecho es que uno adquiere una capacidad de penetrar dentro de la cosa y eso no es por una impresión subjetiva, no es que yo describa la cosa, porque por ejemplo nuestra mente tiende a ponerle cualidades a lo que está mirando, o sea, a explicar la realidad. No, él dice que sin explicar, solo contemplar, penetrar en lo que estoy mirando, ¿no? Eso dice que nos permite conocer realmente las cosas y estar atentos, que es lo que nosotros no tenemos ejercitado, ¿no? Esto dice que también se puede hacer sobre una persona X, ¿no? Bueno, puede ser mentalmente, imaginativamente o observando a la persona en directo, ¿no? Dice que una vez que tenemos esta práctica de la meditación contemplativa, podemos llegar a conocer, a vivir lo que esta persona vive, lo que siente. Incluso se llega a vivir lo que la persona padece, ¿no? O sea, no es una impresión, una creencia, una sugestión, sino que es una experiencia real, es una penetración objetiva, no subjetiva, no desde mi interpretación, sino que es contemplar sin ningún juicio acerca de esa persona que estoy contemplando. Y esto es como entrar, dice él, como penetrar en el otro, ¿no? Con nuestra contemplación. Es como conocerlo realmente. Es como, vieron como que lo que el curso de milagros le llama ver el Cristo, verlo más allá. Pero al mismo tiempo me permite saber
sentir, es como, bueno, esto los que tienen poderes psíquicos lo pueden hacer, ¿no? Pero nosotros no es que nos vamos a convertir en psíquicos porque hagamos esto, pero sí nos permite conectar realmente con el otro, ¿no? Hola Rosario, ¿qué dice Lisa? Que estoy sana. Sí. Yo no te podría asegurar, Lisa, si sería así, pero sí que vas a tener algún efecto, porque el problema de la mente y de estos trabajos interiores es el que tenemos que soltar la idea de resultados, ¿sí? A ver, ¿cómo te puedo explicar? Cuando nosotros hacemos una práctica, mira, ya sea como estas que estamos haciendo ahora, ¿no? Y las hacemos porque queremos ser, no sé, más santos, más buenos, que se nos arregle toda nuestra situación económica, que nuestros familiares todos nos llevemos bien. Bueno, todas las situaciones que tenemos en nuestra vida acá, en nuestra experiencia, eso mismo corta el trabajo, porque me pone en un estado ansioso, en un estado, como dice el Ho'oponopono, ¿vieron?, de expectativa ante la cosa, y eso nos corta todo el trabajo. Esto se trata de aprender justamente a liberarnos de esto, ¿no? Claro, sin ningún tipo, es que no sabemos, porque en realidad el mismo Antonio Blay lo explica, que hay personas que, bueno, que han sanado, hay personas, eso lo dice, me acordé, en el libro este de Ser, del curso de psicología, que yo lo subí en audio al canal, por uno casi de los últimos audios, hay alguien que le pregunta, ¿no? Y él le dice, si yo le dijera a las personas que vienen a mis cursos, dice que con este curso que están haciendo, ellos van a mejorar, dice, todas sus situaciones, todos sus problemas, vendrían por eso. Ese sería el motivo, ¿no?, por el que vendrían. Entonces yo les digo que no se va a solucionar nada, dice Antonio Blay. Y claro, lo dice y después hace una aclaración, dice, sí, se les van a solucionar, pero yo les tengo que decir que no, dice él, porque si no, la misma ansiedad, la misma expectativa puesta en el resultado, porque a todos aquí tenemos alguna situación, lo practicaríamos para eso. Y como que en realidad nos estaríamos engañando a nosotros mismos, porque ¿a quién lo vamos a engañar? Claro, como dice Marcela, ¿no? Esto de la contemplación, por eso los santos, ¿vieron? Los santos, los místicos, ellos practican mucho esto de la contemplación, y la verdad que yo no se lo digo por propia experiencia, pero no sé si a ustedes les habrá pasado, porque bueno, a mí me ha pasado de a veces estar en momentos así, que estoy así, mirando nada, y como que me quedo ahí. Es como que sentimos que nos quedamos, bueno, yo les digo como que me quedo tildada, ¿no? Como las computadoras o los teléfonos, como así, ¿no? Sí, no hay pensamientos, no hay nada ahí. Pero él lo está proponiendo como una práctica, ¿no? Que es lo que, digamos, tenemos que poner cierta disposición de parte nuestra para que esto suceda, ¿no? Entonces él dice, esperen porque ya se me perdió. Entonces, no se trata que hagamos esto, dice, para curiosear o para hacer chusmas en la vida de los demás. No lo hacemos para eso. Sí es importante, dice él, aprender a penetrar en lo que son las realidades más positivas para nosotros, ¿no? O sea, no tanto usar la contemplación para descubrir qué le está pasando al otro y qué sé yo, excepto que, bueno, que la situación lo requiera, sino más para ver qué está pasando en nosotros mismos, ¿no? Y él dice que tendríamos que, por ejemplo, preguntarnos, ¿qué quiere decir ser? ¿Qué quiere decir inteligencia? ¿Qué quiere decir amor? Penetrar dentro de lo que esto significa
Eso es importante, porque penetrar dentro de esto significa convertirme en lo que esto es. Y dice que no se trata de penetrar para después volverme atrás, sino que es un penetrar para que aquello penetre en mí en una interfusión, dice él, en una actualización vivencial del objeto de la meditación, ¿no? Una auténtica transformación. Claro, sí, porque la metafísica, Lisa, es más mental, ¿sí? La metafísica, bueno, la de Connie Méndez, ¿no? O Saint Germain, trabaja mucho la mente, hace muchas prácticas mentales con decretos, ¿no? Se basan mucho en peticiones, en cosas así. Y bueno, es un aspecto, o sea, ayuda. En su momento yo también, yo cuando tenía 28 años estudiaba Connie Méndez y me leí todos los libros de Connie Méndez. Y bueno, en ese momento mi fe estaba ahí. Yo necesitaba que a mí me pasen ciertas cosas y que mi felicidad dependía de que si me pasaban ciertas cosas, porque mi nivel de conciencia estaba ahí. Entonces yo practicaba los decretos, encima no me los acordaba, me los anotaba, bueno, y en realidad no veía ningún tipo de resultado. Entonces, ¿qué pasa? La misma mente, porque nosotros nos transformamos como en buscadores, ¿no? Hola Adri, como en buscadores, porque ¿qué pasa? Cuando nosotros empezamos a ver, porque al principio estamos tan identificados con el personaje que es increíble, que todas las cosas que hacemos, todas las prácticas, estamos haciendo para mejorar al personaje, para que mi personaje se sienta mejor, para que mi personaje le pasen las cosas que él necesita, todo para el personaje. Y llega un punto en que una y otra vez vamos fracasando, nos sentimos que no, o no es suficiente. Nos convertimos en buscadores espirituales y seguimos buscando y buscando, y así vamos pasando por diferentes, no sé caminos, no sé cómo llamarle, como la metafísica, claro, para despertar. Exacto, Lisa. En ese momento no nos damos cuenta, ni tenemos ni idea de lo que es despertar. O sea, es como que tenemos una idea, pero no sabemos bien lo que es. En realidad, nuestra atención está muy puesta en que el personaje o la vida del personaje mejore. Y así vamos haciendo cosas, qué sé yo, mira, yo leía de los ovnis, no sé, me fui a los chamanes. No, todo eso no, tampoco, no. Eso, gracias a Dios, nunca caí, las dimensiones, no sé qué. Siempre me sonó medio raro eso. Eso es más que nada, es algo que, bueno, la mente tiene mucha imaginación y, bueno, imaginamos muchas cosas. Lo importante es darnos cuenta de que vamos, como parece, transitando por diferentes caminos. Uno de ellos, como te decía, la metafísica. Yo me acuerdo que fui una vez a ver cómo era lo de los chamanes, me interesaba el chamanismo, que no sé qué, el Ho'oponopono, hasta que terminé en el curso de milagros, que ya es un camino no dual, ¿no? Y ahí donde me di cuenta de que, bueno, me tenía que ir hacia adentro, que la cosa no era hacia afuera, que era todo hacia adentro, y a conocerme a mí misma, porque si yo quería conocer a Dios, tenía que conocerme a mí, primero que nada. Pero nos lleva, podríamos decir, un proceso. Y después nos sigue llevando otro proceso, el poder tener esta experiencia viva de Dios dentro de nosotros. No es algo que yo diga, ay, sí, voy a experimentar a Dios. Ah, ya está. No, porque van a ver que no. Ahí nos damos cuenta de la desconexión profunda que hay, debido a todo lo que explicamos en el primer video, cuando vimos todas las bases estas. Y ahí es donde uno, bueno, toma conciencia y dice, ah, claro, por eso, ¿no? Y ahora vamos a ir viendo, porque Antonio Blay lo va poniendo y explica que todas estas prácticas ahora van a ver las dificultades que nos presentan. También habla de los efectos, pero vamos a ver las dificultades primero.
Bueno, o sea que el tema es que con este tipo de meditación contemplativa lleguemos como a esta conexión. Yo creo que a nosotros en algún momento hemos tenido esa experiencia. Yo me acuerdo, no me acuerdo cuántos años tenía, pero bueno, ya tenía como 40, ¿no? Por ahí, más o menos como 40 años. Yo en ese momento estaba muy, digamos, no sé cómo sería la palabra, como tenía mucha fe puesta en la Virgen en ese momento de mi experiencia, por unas situaciones que había vivido, ¿no? Y bueno, yo quería ir a ver a la Virgen, ¿no? Entonces, bueno, con ese momento, que era en ese momento mi marido, fuimos a este lugar. Y yo me acuerdo de haber estado ahí frente a, porque vamos a decir la verdad, era una estatua de la Virgen, o sea, ¿no? No era nada que estuviera vivo, era una estatua. Pero el quedarte así, contemplando esa imagen, era transformador. Bueno, claro, como uno en esos momentos está tan mal, quizá lo que te sucede a nivel o sea, físico es que llorás, o sea, rompes en un llanto, porque bueno, es como que se está produciendo una limpieza interna y el llanto es como una manera, ¿no?, de limpiarnos por dentro. Y bueno, o sea que uno ha tenido estas experiencias. Lo que pasa es que acá lo que estamos proponiéndolo es como una práctica, ya como para ponernos, ¿no? Claro, claro. Sí, sí. Es que estamos muy condicionados, Lisa, ese es el tema. Entonces, descubrir los condicionamientos es lo que nos va liberando, porque los vemos y los soltamos. Pero es un mirar, como dice Blay, profundo, ¿no? No un decir, ah, sí, claro. No, no, así nomás no. Es algo en lo que me tengo que poner todo yo para descubrirlo. Bueno, ahora vienen las dificultades, porque todo es muy lindo, pero resulta que cuando empezamos a hacer todos estos trabajos, nos encontramos con dificultades. A ver si tengo el cuadrito de la dificultad acá. Esta vez los hice cortitos, para que no... Ahí está. Bueno, estas dificultades que nombra Blay son las siguientes. Unas son las distracciones, el sueño, la desgana y la ausencia de progreso. Todas estas dificultades se nos presentan a todos en nuestro camino espiritual, podríamos decir, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Las distracciones son producidas por preocupaciones sobre lo que se ha de hacer después, o lo que ha sucedido antes, o lo que se recuerda que hay que hacer el día siguiente. Toda persona que se decide a practicar descubre esto enseguida, ¿no? Basta con que me diga que voy a hacer una práctica, que ya la mente está ahí presente para que nosotros pongamos nuestra atención afuera, ¿no? Y por mucho que nosotros querramos evitarlo esto, porque obviamente vamos a querer evitarlo, van a ver que este mecanismo de la distracción funciona con más fuerza. O sea, cuanto más me resista, ¿no?, y luche por no distraerme, me voy a distraer peor. Entonces, ¿qué debe hacerse para superarlo? Él dice que hay varias cosas, ¿no? Y una de las más importantes es la indiferencia. Indiferencia. No darle importancia a las distracciones. Hola, Sayuri. No tratar de luchar contra las ideas que se interfieren en nuestro trabajo, sino no darle importancia. Si yo me propongo apartar las ideas una y otra vez, haré mucha gimnasia en relación a apartar las ideas, pero no me estaré concentrando.
Uno tiene que aprender a dirigir su mente donde quiere, pero sin estar pendiente de prohibir el paso. Esto ya llegará. Al principio uno no tiene que pretender que todo se calle interiormente, porque uno ha decidido no pensar en eso y aquello en ese momento y ya está. No. Uno debe aceptar que por dentro hay cosas que se mueven. Bien, pues que se muevan. Él dice que se muevan, que no importa. Que dejemos que las cosas se muevan, ¿no? Y no le prestemos atención. No que luchemos con la mente, ¿no? Y que nos pongamos a que, ay, este pensamiento ahora tiene que desaparecer, ¿no? No ir detrás de las ideas, como un niño, dice, que está estudiando y pasa una mosca y se distrae con la mosca, ¿no? Porque nuestra mente está haciendo constantemente eso, ¿no? Lo que no tenemos que hacer es enfadarnos con nosotros mismos porque no nos sale, porque es lo que más normalmente ocurre. Quiero concentrarme, quiero meditar y resulta que no. Si nosotros aflojamos y no le damos bolilla, o sea, no somos indiferentes a lo que está pasando, van a ver que la mente se calma tranquila, sola, enseguida. Esto es como con los chicos, ¿vieron? Que el nene molesta, y llega un momento que si uno no se olvida, el niño se olvida, se va a jugar otra cosa. Si yo insisto en que me tengo que tranquilizar y que me pongo tenso, eso va a lograr que me ponga tenso y no logre nada. Hay que hacerlo, dice, con suavidad. Suaves, ser amables con nosotros, con tranquilidad, no obligarnos, o sea, me siento, me dispongo, tengo que poner disposición, ¿no? Pero no me torturo. Me sigo quedando ahí, ¿sí? Hasta que todo eso pase, sin luchar con ello, porque si no, no se va a ir. Otra cosa que nos puede pasar es el sueño. Bueno, los que estudiamos el curso de milagros lo hemos experimentado mucho porque era cosa que te ponías a leer la lección o leer el curso y ya te agarrabas sueño y cerrabas el libro y te querías ir a dormir, ¿no? Como que la mente no quiere eso, ¿no? Claro, como dice Elisa, no hay que autocastigarse, muy bien. Es estar tranquilos, pues estamos haciendo un trabajo interior, no lo vamos a hacer nervioso y apurado, ¿no? Es normal que empecemos a bostezar, ¿no? Que pase todo esto. Bueno, él propone que cuando nos agarre toda esta cosa del sueño, dialoguemos con el inconsciente. Claro, parece medio raro, ¿no? Pero él propone esto. Es como hablarle. El inconsciente, recordemos que es nuestro niño interno, ¿no? Nuestra mente infantil, esta caprichosa que tenemos todos, ¿no? Es como un niño que protesta al inconsciente. Y le hablemos, le expliquemos, bueno, como si fuera real, como si fuera algo que le estamos hablando. A ver, vamos a hacer a la práctica, ¿qué te parece? Le podemos prometer algo a futuro, decirle, bueno, mira, cuando terminemos la práctica vamos a hacer lo que nos gusta, vamos a ver la película de Netflix o nos vamos a ir a comer afuera. Cada uno, aunque le parezca una tontera, el inconsciente necesita que le hablemos así, ¿sí? Porque es un niño, es nuestro niño. O si no funciona, hablándole, vieron como al niño, no funciona hablándole y explicándole, podemos decirle, por ejemplo, tienes sueño, pero sé que ese sueño es puramente una protesta, por lo que a pesar del sueño voy a hacer la práctica y esforzarse en seguir con la práctica. No dejar que el sueño nos venza, porque es lo que puede llegar a pasar. Si vemos, dice él, que con los ojos cerrados nos dormimos y se nos dificulta, lo podemos hacer con los ojos abiertos. También esa es otro truquito que podemos hacer. Y si no, dice él, que vayamos y nos peguemos un baño. Te pegas un baño, te das una buena ducha,
te refrescas bien y ahí te pones a hacer la práctica. Porque no todos funcionamos igual. Pero bueno, estas son las maneras que... Porque Antonio Blay era muy cómico explicando las cosas, ¿no? Bien. Otra cosa que me puede agarrar es que no tenga ganas, que es lo más normal. Que prefiere hacer otras cosas más importantes, ¿no? Bueno, él dice que cuando no tengas ganas, me tengo que... No importa, que me tienen que venir las ganas. Me tengo que sentar y tratar de poner todo mi esfuerzo, mi voluntad y hacer la práctica. No dejar que el desgano me venza, que es lo normal que nos pasa a todos. Y otra cosa que pasa es que es la ausencia de progreso, que vemos que por más que hacemos, no vemos resultados ahí fuera, ¿no? Como hablábamos con Lisa hace un ratito. Entonces, esto de querer el premio, de que me pase lo que yo quiero que me pase y no me pasa nada, ¿no? Él dice que esto de que no vemos progreso es aparente, porque en realidad siempre que uno está haciendo este trabajo progresa y es inevitable progresar. No puede ser que no progresemos. Porque él lo va explicando, ¿no? Más adelante. En las sesiones, dices, en las que uno no nota nada en particular, pero que está esmerado en hacer lo mejor posible, que puede y sabe, son las sesiones que después obtenemos mayor progreso. Quizás en el momento no lo veamos, pero sí lo vamos a ver más adelante. Sí, bueno, eso es lo que dicen por YouTube. No sé. Mira, yo te cuento una anécdota. Cuando yo era chica, mi papá me decía, porque yo era, viste, medio así dura para estudiar, viste. Entonces, bueno, más que burra era vaga. Entonces, mi papá me decía que me escriba lo que tenía que estudiar, dar la lección en la escuela y que me ponga los papeles abajo de la almohada, porque así mientras dormía mi inconsciente se le grababa todo eso. Pero la cuestión que me levantaba a la mañana y yo no sabía nada. Hay muchas, a ver cómo le podemos llamar. Yo no le quiero llamar trucos mágicos, pero bueno, son trucos mágicos. Muchas muletas, muchas muletillas que nos creemos. ¿Viste? Como decir, por ejemplo, si me peleé con una persona y no quiero que me moleste más, escribo el nombre y lo pongo en el freezer para congelarla. El poder de la creencia, de la sugestión en que eso va a pasar, puede ser, sí, es de risa, puede ser que te pase, porque a mí me ha pasado, pero no es que funcione así. Es como que el inconsciente, lo que sí te puedo asegurar que sucede, es que durante la noche se suelta, porque la mente suelta al cuerpo durante el sueño, y es como que estamos liberados, ¿no? Como que la mente se libera, entonces se libera todo. Por eso a veces soñamos cosas simbólicas, ¿viste? De cosas que tenemos reprimidas, como lo explicó Freud y todo, ¿no? Pero tanto así como que el cerebro absorba, yo no sé. Ahí no me mataste porque no sé. Puede ser. Pero esto es algo que lo tenemos que hacer, este trabajo es haciéndolo en la vigilia, o sea, mientras estamos bien despiertos, porque el asunto es despertar. El progreso después se va a ver. Nuestro sueño después va a ser más tranquilo, no vamos a tener esos sueños así de pesadillas. Muchas cosas van a mejorar, pero tenemos que hacer el trabajo, porque si no hacemos, no va a pasar nada, porque nuestra mente sigue funcionando en automático. Hola Carmen, y taca, miren cómo hace la mente. Entonces esto que estamos haciendo es como educar, sí, a la mente. Si no progresamos o vemos que no progresamos, no nos tenemos que juzgar porque no estamos progresando y empezar con la cantinela de si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal. Porque más tensión ponga, más expectativa ponga, menos va a pasar la cosa. Esto es algo que lo tengo que dejar. Lo dejo y va a pasar. Pero no tengo que estar forzando el resultado, porque ahí
otra vez la mente, vieron cómo es, nos agarra y bueno, ahí nos agarra y nos tiene como locos. A ver si puedo poner la que sigue. A ver. Él después habla acá, que ahora lo voy así a grandes rasgos, ¿no? De este trabajo interior relacionado con la vida cotidiana, la ayuda de lo superior en el trabajo interior y los efectos del trabajo interior. Estos tres aspectos son muy importantes y hay que tenerlos en cuenta porque nuestro trabajo interior no es una cosa que yo la hago, la hice y ahora voy a estar todo el día en un estado de om y todo bien. No. Yo después tengo que esto llevarlo a la práctica en mi vida. No es una cosa que esté separada, que yo practico, medito, contemplo todo y mi vida es otra cosa. No. Todo tiene que suceder junto, porque todo forma parte de mí. Y acá es donde viene el asunto. Bueno, a ver qué dice. Tenemos que, dice él, bueno, dice la palabra integrar, ¿no? Integrar. Él lo que recomienda, ¿no? Es hacer estos trabajos por la mañana, que es cuando uno está más despabilado, ¿no? Más despierto. 15, 20 minutos, más no. Y es importante que se haga regularmente. Vamos a suponer que todos los días no lo hacemos, pero al menos que lo hagamos día por medio. Tengamos ganas o no tengamos ganas. Y tomar conciencia de lo que significa el trabajo interior. Y el para qué lo estoy haciendo. Tengo que tener los propósitos y objetivos claros. Porque si no, lo voy a terminar abandonando como cualquier camino espiritual. Tiene que haber un anhelo profundo de esto, ¿no? De realmente tener una experiencia de Dios. Porque si lo estoy haciendo, no sé, porque me gusta meditar y ser un poco más espiritual, o no sé qué sé yo, qué cosa se me ocurre, no estamos dando en el blanco, ¿no? Estamos yéndonos por cualquier lado. Y después, ¿no? Hacerlo antes de dormir. Si queremos, podemos hacer un intervalo, un intermedio en el medio del día, si la situación lo permite. Dice acá, es necesario que uno se obligue a hacer esto. ¿Bien? Centrarse, respirar conscientemente, tratar de reproducir lo que se ha experimentado por la mañana en cuanto al sentir, ¿no? Él dice tratar de permanecer centrado, no de permanecer calmado, espiritual, y entonces pasa uno y me dice una cosa y yo digo, no me tengo que enojar porque estoy centrado, no, sino tomar conciencia de este trabajo que realicé durante la mañana, después bueno, lo voy a realizar durante la noche, durante el día, y aplicarlo en mi vida diaria, ¿no? O sea, cuando estoy hablando con otro, soy todo yo hablando con el otro. Puedo aprovechar y practicar la contemplación, ¿no? No solo estar en una conversación así, bla, 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 sino que puedo aprovechar para mirar a los ojos a esa persona. O sea, las prácticas las puedo poner en práctica, pero si quiero. Si no quiero, bueno, no lo voy a hacer. Si yo lo tomo esto como una cosa que yo lo hago a la mañana y después durante el día estoy hecha una loca y me olvido de todo y bueno, ya estoy con la mente agitada, no sirve para nada. Sirve tratar de que cada vez, ¿no? Como veíamos en los ejercicios que vimos el otro día, del japa, la autosugestión, la oración, tenerlos presentes durante el día. Esto se trata de que nuestra vida se convierta en una oración, no que sea un pasatiempo de un rato. Como si voy a shopping, bueno, vamos a shopping un rato a distraernos, bueno, voy a hacer este trabajo para distraerme un rato, o me siento mal y voy a hacer esto para ver si me siento bien. No, tiene que ser un compromiso serio, ¿no? Y otra cosa que recomienda es que le pidamos ayuda a lo superior
para este trabajo, ¿no? Que contemos con la ayuda de lo superior. Lo superior, recuerden que no es una cosa que está allá en un lugar, sino que está dentro nuestro. Dice, cuando uno trabaja interiormente, porque verdaderamente lo siente así, porque esta demanda nace de dentro, ha de saber que no es uno mismo quien en realidad inicia el trabajo, sino que este trabajo nace o se origina en lo superior. Él siempre dice, ¿no? Que no es que parece como que el personaje fue el que dijo, ay, qué de problemas tengo, voy a ver si hago algo de mi vida, bueno, voy a ver si recurro a Dios, a ver qué pasa, porque todo este tiempo no le digo lilla, pero bueno, ahora que estoy tan complicada voy a ver si Dios existe, porque la verdad tengo tantos problemas. Sí, si no creemos en Dios o no tenemos a Dios presente, vamos a tener muchos problemas en nuestra vida, porque la única manera de funcionar bien es con Dios, o sea, no hay otra manera. Cuando nos alejamos de Dios, porque nos parece que es algo a lo que tenemos que recurrir cuando está tronando, bueno, se largó a llover y me estoy inundando, el agua la tengo por el cuello, voy en extremo, ya cuando ya no doy más. Y es lo que hacemos. Entonces parece que es el personaje el que tiene problemas y tiene que recurrir a esta idea que tenemos de Dios por ahí, como una cosa que está por allá, ¿no? Cuando Dios está continuamente sosteniéndonos, porque es imposible que Dios no esté con nosotros. Entonces, esto es una demanda, dice él, que viene de lo superior. Lo que pasa es que nosotros no nos damos cuenta. Pero a veces, como decíamos hace un rato, cuando nuestras vidas se tornan muy complicadas, nuestro personaje ya practicó de todo, ya no sabe qué hacer, hizo de todo, y parece que nada nos dio resultado, parece como que la vida nos puso de rodillas, ¿no? Ya no sabemos qué hacer, ¿no? Esa rendición, ese acto de rendirnos, es que lo superior está tirando de nosotros, ¿no? Es esta demanda que viene de lo profundo nuestro. Y él, bueno, él lo dice, entiéndase, él dice hay algo de arriba, pero no es que esté arriba, ¿no? Hay este nivel espiritual que podemos llamar Dios o que podemos llamar el yo superior, o simplemente nuestros niveles superiores, ¿no? Que está empujando para expresarse de un modo nuevo, de un modo más rico. Y esta presión de arriba hacia abajo es lo que en nuestra mente se manifiesta como necesidad de comprender, como necesidad de vivir de otra manera. Fíjense en que el curso de milagros nos introduce en todo esto. Quiero ver de otra manera, estoy decidido a ver de otra manera. Yo recuerdo, esto es como una cosa que les cuento como experiencia, no tomen como nada así. En un momento de mi experiencia que yo tenía una depresión muy grande, muy profunda, y la verdad que yo pensaba que no iba a poder salir. Pero una depresión era rarísima porque no es que yo tenía esa depresión que te lleva a que te querés suicidar, sino que yo no podía conmigo, yo sentía como que no podía más. Entonces, bueno, eso se traducía en que no dormía, no comía, bueno, toda una alteración. Y yo recuerdo en un momento, bueno, que me había acostado, bueno, la mayor parte del tiempo la pasaba acostada en ese momento, y recuerdo que en un momento sentí como una presión aquí, y vi una luz amarilla, pero muy potente, muy potente, y era como algo que sentí interno, ¿no? Como un empujón, como una cosa, como que vamos, ¿no? Y hola Liz, y entonces quiere decir que esto sí realmente es así, que lo experimentamos así. A veces, claro, tenemos que pasar por la experiencia previa esta de sufrir, ¿no? Ya hasta no poder más. Y bueno, esto está tirando de todos nosotros, ¿sí? Está tirando de todos nosotros. Lo que pasa que
como dijimos en los primeros videos, nuestra mente tiene muchos hábitos, muchos condicionamientos que no nos permiten estar centrados, o sea, estar en nuestro fondo. Nos estamos viviendo desde una mente externa, como dice Blaine, ¿no? Recordando los conceptos anteriores, ¿no? Entonces, esta necesidad es como que brota, ¿no? Como que brota de nosotros. Y ahí nos damos cuenta que en realidad Dios, lo superior, o bueno, como cada uno le quiera llamar, hola Washington, bienvenido, está colaborando con nosotros, porque Dios jamás nos puede haber abandonado. Siempre es que nosotros abandonamos a Dios, pero Dios jamás nos puede abandonar, es imposible. Entonces, en esta época, ¿no? Como siempre hablamos, en las que hay tanto maestro espiritual por ahí fuera, ¿no? Tanto gurú, que el sadgurú, que el pupurú, el chuchurú y todo esto. Muchos maestros espirituales por ahí. Es un llamado, ¿no? A la atención para que nos demos cuenta de que esos maestros, por mucho que puedan saber, es que nadie puede saber más que yo mismo. Que es que las respuestas están dentro nuestro. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nos tiene que llevar, que impulsar a conectar con mi maestro interno. Porque todos lo tenemos. En el curso de milagros le llaman el Espíritu Santo. Y bueno, en cada filosofía o enseñanza le llamarán de una manera diferente, pero el nombre no importa. Es que es uno mismo que se está ayudando a uno mismo. ¿Sí? Entonces necesitamos hacer un trabajo en nosotros mismos para conectar con nosotros mismos, aunque parezca una cosa de loco, ¿no? Porque estamos desconectados y andamos buscando respuestas ahí fuera, cuando Dios está todo el tiempo dentro. Está dentro. Es que ahí es de donde escapamos. Por eso el curso de milagros nos dice del miedo a mirar adentro. Tenemos que trabajar dentro para hacer todo este tipo de purificación, podemos llamarle limpieza de todas estas ideas erróneas que tenemos acerca de lo que nosotros somos, que no somos, para poder ver lo que somos. Pero es que el ayudante ya está, pero hay que llamarlo. Llamarlo no significa que voy, lo llamo por teléfono, le mando un WhatsApp, porque no, es que está dentro mío, está en mí, está acá cerca, cerquita, muy cerca. Pero tengo que querer. Entonces es una cuestión de que me convenza mentalmente, porque mentalmente no podemos convencer de cualquier cosa. Y nos alegramos por un rato. Es como el chico cuando espera, ¿no?, en Navidad que venga Papá Noel. Está contento porque le van a traer el juguete que él pidió. Abre el paquete, lo mira y dice, ¡ay, qué lindo! ¡Ay! Jugó con el chicho un rato y después lo dejó por ahí, porque ya está. Así hacemos nosotros. Un ratito, bueno, es un ratito. Cuando toda nuestra vida tendría que ser dedicada a orar, o sea, una oración continua. Y todo lo demás fluiría normalmente, ¿no? Eso es lo que dice él en cuanto a pedir ayuda, ¿no? De que tomemos conciencia de esto. Y después habla de los efectos, ¿no? El hecho de trabajar siempre produce un progreso. Eso grábenselo todos. Es mentira eso de que ustedes no estén progresando. ¿Bien? Y por eso existe un progreso, ¿sí?, que parece ser, como dice Antonio Blay en este libro, que parece que no es visible. Y claro, como nosotros solo creemos en lo que vemos con los ojos, parece ser que no está pasando nada. Dice él, en el trabajo interior puede producirse experiencias muy variadas. Cuando la persona
que empieza a practicar, tiene algunas experiencias, ¿no? Del tipo que sean, dice, entonces lo que no debe hacer es querer juzgar por sí misma estas experiencias y creerse que eso representa un adelanto, porque uno mismo al principio no está capacitado para valorar nada, ¿no? Porque puede suceder que tengamos experiencias, como le llamo yo, estrambóticas, algo así, que vimos las luces, que vimos luces violetas, a mí me han pasado de cosas raras, pero no hay que darle importancia, no me tengo que quedar en eso. ¡Wow! Porque vieron el ego, ahí agarran y empieza, ¡wow! Vi la luz dorada y bajó el ángel y el Espíritu Santo se me presentó acá y me dijo qué buena que soy. Bueno, nos empezamos a hacer una historia. Por mucho que puede suceder eso, no quedarme en eso, porque eso no es productivo, dice él. Entonces, como existen estas ganas de progresar en todos nosotros, es natural que cada vez que uno sienta unas sensaciones, o ve unos colores, o escucha unos sonidos, no sé qué, le parezca que está progresando, y que va al galope, y que adelantará a todos los demás. Ay, ¿vieron que el ego espiritual es así? Parece como el consultorio del médico, ¿vieron? Que están todas las viejas ahí para atenderse con el médico y cada una cuenta su problema y parece que lo que le pasa a una es peor que lo que le pasa a la otra, porque acá lo importante es ver quién es más espiritual. Entonces una le dice a la otra, yo vi una luz rosa y un sonido celestial. Entonces viene la otra y le dice, lo mío fue superior porque a mí directamente se me presentó Jesús en persona y me dijo esto y esto, y ahora vos tenés una misión especial, y etc, etc, etc. Bien, todo eso, por mucho que pueda hacer que pase, o sea, no estamos diciendo que no pueda pasar. Entonces yo ahora me creo, que yo estoy avanzando más que otros. Hay muchos desengaños en esto, muchos, pues hay todo un mundo de percepciones que no indican necesariamente progreso. Pueden indicar algún progreso, pero en la medida en que uno se detiene en ellas, queda fijado en la experiencia, y esto corta el progreso, ¿sí? Porque me quedo en la experiencia que tuve en ese momento que fue tan bonita. Es como que yo quisiera rememorar eso que les conté que me pasó, que lancé el dedo, que la luz amarilla. A mí me pasó y ahí quedó. No es que después yo digo, quisiera tener otra vez esa experiencia de sentir la luz amarilla. No. Si nos quedamos ahí, cortamos el proceso. Porque yo quiero volver a revivir una y otra vez esa experiencia. Y las experiencias son cambiantes. Puedo tener una y después tener de otra clase. Lo importante es hacer el trabajo interior. A ver qué dice acá, pues esto es importante, se los quiero leer porque es importante. Por esto es necesario que los fenómenos que uno va experimentando se comuniquen y uno sea lo suficientemente sencillo y sensato para aceptar el criterio de alguien que tenga más experiencia. Uno no debe interpretar los síntomas por sí mismo porque le falta criterio. Entonces, ¿cómo puede uno saber que va bien? Porque todos nos preguntamos, ¿estaré yendo bien? Solamente existen unas señales inconfundibles y estas se refieren a que uno va sintiéndose en general con una mayor serenidad interior, con más seguridad, con más paz y con más energía. Descubre que uno no tiene tanta prisa para vivir. Ya no vivimos. Bueno, a mí me pasaba al principio antes que yo vivía acelerada, o sea, es una cosa, miraba el reloj, el almanaque a cada rato, es una cosa de loco. Planificaba con anticipación las cosas. Uno va notando que no hay ninguna prisa, porque no vamos para ningún lado, así que tranquilo.
se comprende más a las personas, tenemos una mayor comprensión, todo es más natural, no se reacciona tanto como antes. Entonces, eso sí son señales de progreso. Si estoy experimentando esas cosas que no son wow, ni luces de colores, ni que tuve el atisbo, ni que me iluminé y todas esas cosas que todos quieren, si en mi vida cotidiana yo voy experimentando esto, eso quiere decir que realmente estoy progresando. Y con eso tengo que estar más que contento o contenta. Si eso no lo estoy experimentando es porque aún todavía hay mucho trabajo por hacer. Porque quiere decir que cualquier cosita me quita la paz, que reacciono, que salto, ¿no? Que la térmica me salta cada 5 minutos y que los estados de serenidad y tranquilidad son muy breves. Cuando estos se hagan más extensos, nos vamos a dar cuenta que realmente nos estamos viviendo en el ser, ¿no? Que nuestra vida la estamos viviendo desde el fondo que dice Blaine, ¿no? Y no que es todo una cosa inventada. No sé si hasta acá queda claro. Para estas prácticas él propone un esquema de trabajo, ¿no? Que yo también hice un cosito acá, un cuadrito. No es que hacemos la cosa y ya está, ¿no? A ver el esquema. Ahí. Primero dice que hay que hacer una preparación previa a la práctica. Segundo, que el trabajo viene, o sea, el segundo paso, ¿no? Viene el trabajo propiamente dicho, o sea, estos trabajos de lo que hemos estado hablando. La oración, el japa, la autosugestión, la concentración, la meditación. Después de que tenga una preparación previa a la práctica que ahora les voy a explicar. Y el tercer paso es la salida del trabajo o conclusión final. O sea, él lo divide así, de esa manera. A ver, voy para el otro lado. Ahí está. Dice que la preparación tiene que basarse, primero, en la postura, en la respiración, el centramiento y la tranquilización. Esto es esencial, ¿no? Y no me tengo que olvidar, porque son los pasos previos para poder realizar cualquier trabajo interior. Primero tengo que, hola Nubia, tengo que sentarme, estar tranquilo, dejar de paparruchadas, ¿no? De cosas que no tienen ningún sentido. Estar dispuesto para el trabajo interior, sentarme y ponerme a la práctica. Es importante, si no puedo, como dijimos hace un rato, con el simple darme cuenta de que estoy sentado todo yo, acompañar con la respiración. Primero estar tranquilos y dispuestos. Él dice que la postura del cuerpo, en lo referente a la postura, bueno, que hay que estar sentados. Lo ideal es hacer cualquier práctica sentados, nunca ni parados ni acostados. Bueno, el mismo curso de milagros dice lo mismo. Estar con la cabeza, o sea, en línea recta con el tronco, ¿no? Pero no una cosa dura y erguida y rígida, sino en línea recta. Él dice que en lo posible no apoyarse, ¿no? Hola Claudia, no apoyarse en el respaldo de la silla, o sea, un poquito hacia adelante, ¿no? Donde pueda mantener mi eje corporal, ¿no? Esto es muy importante, apoyar bien los pies en el piso, no tener las piernas cruzadas, ¿no? Eso es como para una posición así, sentado en una silla. Si no me puedo sentar, gracias Claudia, me puedo sentar como en el zen, en un almohadón, con las piernas cruzadas, vieron la posición de loto, contra la pared. Bueno, cada uno verá. Lo importante es no hacerlo ni acostado,
ni parado, ¿no? Ni querer hacerlo mientras hacemos las compras. Es un momento que tengo que dedicarme a mí, ¿no? Que lo tengo que hacer profundamente. Esas son las recomendaciones que dan en cuanto a la postura, ¿no? Y a la preparación, estar en eso, en esa postura sin tensión, recta pero sin tensión. Otra cosa, que le demos mucha importancia al acompañamiento de la respiración, pero no una respiración que sea controlada, es una respiración libre, una respiración que yo soy consciente de que estoy respirando, pero no que tengo que contar que 1, 2, 3, que 4, 5, 6, que me meto ahí y me quedo en eso. No, respirar tranquilos, pausados. Y en cuanto al centramiento, que bueno, después nosotros más adelante lo vamos a hacer de trabajo de centramiento, para Antonio Blay, centrarse significa tomar conciencia de mí mismo, sentir que uno está aquí, completamente presente. Debo traer la mente aquí, a mi estado y situación actual, pues soy yo el que está ahora aquí. Tengo que sentirme físicamente sentado, sentirme respirando, sentirme en esa conciencia física de mí mismo, todo yo, de arriba abajo. Y después de esto, sentirme físicamente aquí. Entonces he de sentir que soy yo, que me siento ser yo, que tengo el sentimiento de mí y que este sentimiento es tranquilo. Y después veo que soy yo quien está aquí, quien me doy cuenta de que mi mente está aquí pensando en eso y que yo tranquilizo mi mente, ¿ven? Quien yo soy realmente, la conciencia, ¿no? Las tres cosas, cuerpo, sentimiento y mente, yo soy quien tomo conciencia de mi cuerpo y lo tranquilizo, de mi sentimiento, de mi estado de ánimo, lo tranquilizo. Yo, que estoy aquí respirando en un estado de tranquilidad, bienestar, paz, mentalmente estoy sereno y me dispongo, acá está haciendo un calor, a hacer mi ejercicio. O sea, ven, él le da importancia a toda esta preparación previa para la segunda fase, que es el trabajo en sí. Bueno, el trabajo en sí no lo vamos a explicar porque ya lo vimos, o sea, son todo lo que hicimos. Y propone unos tiempos que ustedes, si quieren, los respetan, y si no los respetan. Esperen que lo voy a poner acá, ¿ven? Bueno, espera, ya voy. Acá está mi hija, ahí, pidiéndome upa. Ahí lo ven. Dice, 5 minutos de oración, 8 a 10 minutos de concentración, 5 a 7 minutos de sugestión, visualización y por último 5 minutos de silencio. Bueno, si contamos todos los minutos parece un poquito largo. Yo creo que va a haber resistencia, ¿no?, en esto. Y nuestro personaje se va a resistir bastante a hacer este trabajo. Pero todo depende de las ganas. ¿Qué querés? Las ganas que tengamos de hacer el trabajo. Porque si no hay un trabajo interior previo, el conectar se nos hace muy difícil. Y después dice él, después de hacer todo esto, en la etapa final, ¿no? Dice que mentalmente, cuando estamos en el momento del silencio, tenemos que hacernos la idea de que vamos a terminar, o sea, como que le vamos avisando a la mente de que ya estamos terminando. Nunca se debe pasar de una manera abrupta de un estado de meditación o silencio a uno de movimiento, que por ahí quizás lo hemos hecho así, ¿no? Porque esto es un
cambio brusco para nuestro sistema nervioso y nos puede resultar perjudicial. Entonces, estando en silencio debemos hacernos primero la idea de que ya es suficiente. Ahora voy a pasar a mi actividad externa, ¿no? Como decirle a la mente, mira, ahora vamos a, de a poco, vamos a ir saliendo de esto, de este estado de calma, tranquilidad, y vamos a hacer la actividad a la que estamos acostumbrados, ¿no? La actividad externa. Puede ser que después de esto vamos a quedar muy tranquilos, muy relajados, demasiado, dice él, en un estado de sueño. Nuestra actividad circulatoria, muscular, va a disminuir. Por eso no podemos violentar al cuerpo y mandarlo ahí a la acción, ¿no? Directa. Hay que ir haciéndolo despacio, ¿no? Explicarle a la mente que vamos a volver a la acción, ir respirando, ¿no? O respirando un poquito más normal, normalizando más la respiración, moviendo un poco los miembros del cuerpo. Después, por último, abrimos los ojos y nos quedamos sentados un rato con los ojos abiertos. ¿Sí? Eso es lo que propone él, no hacerlo todo bruscamente. No hay que levantarse enseguida porque uno podría sentir hasta dolores de cabeza y mareos. Por eso les leo todos estos consejos para que tengan en cuenta, ¿no? Si lo van a tomar en serio y lo van a hacer, ¿no? Todo depende de cómo uno quiera. Y después dice él que tratar de mantener este estado interior durante todo el día, no obligándome con una cosa de que mentalmente me pongo que yo tengo que estar tranquilo, sino tratar de volver a ese sentir y tratar de estar en ese estado en el que estuve, ¿no? Concentrado. Puedo seguir con la práctica del japa, de la autosugestión, algo que mantenga mi mente tranquila, sin pensamientos y que se le vaya la agitación. Eso sería lo que veríamos hasta hoy. Y en la próxima vamos a ver todos los tipos de funcionamiento de la mente, o sea, vamos a ver el funcionamiento psíquico, cómo funciona nuestra psique, por qué cuesta tanto observar la psique, ¿no? El movimiento de la mente, que los que trabajamos con el curso de milagros más o menos ya estamos entrenados en esto, pero esto es un poquito más profundo. Así que bueno, hoy dejaríamos hasta acá. Bueno, espero que les haya sido útil, que lo apliquen, no que esto sea una cosa que hicimos una charla, un video y quedó en la nada, sino que lo pongan en práctica en sus vidas. Y nos vamos a ahorrar muchos remedios y de la farmacia, un montón de cosas. Nos vamos a ahorrar. Pensemos en todo lo que nos vamos a ahorrar y todo lo bien que nos vamos a sentir. Entonces ese tiene que ser el leitmotiv. Bueno, gracias por estar y nos vemos en el próximo. Chao. Después les avisaré el día que podamos hacer el próximo encuentro. Chao.